Buenas, ¿cómo estamos? Seguimos con más I Ching. En un video anterior vimos cómo hacer la consulta oracular con el método de las tres monedas. Recuerdan que aprendimos a realizar formalmente esta consulta arrojando 6 veces las tres monedas, cómo elegir las monedas, cómo pensar la pregunta. Si no has visto ese video, bueno, el video anterior, cómo hacer la consulta oracular. Ahora vamos a ver cómo interpretar la respuesta. Más que interpretar sería cómo estudiarla, cómo abordarla. Bueno, habíamos visto que tenemos cuando estamos hablando de consulta con las tres monedas, ya vamos a ver otros métodos. Pero cuando consultamos con las tres monedas, habíamos visto que teníamos dos posibilidades de respuesta. La primera es recibir un hexagrama fijo. Le llamamos, ¿recuerdan hexagrama fijo? Aquel que no tiene líneas que mutan. Yo ahora les voy a mostrar mi pantalla para que entiendan a qué me refiero con hexagrama fijo, por las dudas si alguno está medio colgado de la palmera. Ahí está. Bueno, entonces, hexagrama fijo, ahí les muestro. Nos referimos a, por ejemplo, el hexagrama La Paz, que es el que tenemos en pantalla. Cuando arrojo las monedas y obtengo, en este caso, recuerden siempre el hexagrama se construye y se lee de abajo hacia arriba. Cuando yo obtengo en mi primera tirada de monedas un 7, en la segunda un 7, en la tercera un 7, en la cuarta será un 8, en la quinta un 8 y en la sexta un 8, tengo 3 líneas partidas, 3 líneas enteras, disculpas, debajo y 3 líneas partidas por encima. Esto es el cielo debajo y la tierra arriba. Ya iremos viendo trigramas también. Entonces obtengo el hexagrama La Paz. Si yo hubiera obtenido, en vez de alguno de estos 7, ya lo vamos a ver, un 9, que también es impar, pero el 9 recuerdan que representa las tres caras iguales, 3 más 3 más 3. Si yo hubiera obtenido un 9, tengo una línea mutando, mutable, que está en proceso de cambio, que está plena, cambiando, volcándose hacia su polaridad inversa. Si es una línea entera, está mutando a ser un trazo partido. Entonces, cuando obtengo, como por ejemplo en este caso el hexagrama 11 sin líneas que mutan, digo que tengo un hexagrama fijo o estático. Recuerdan que también lo dijimos en el video anterior, pero vale el repaso, todos los textos del I Ching tienen un dictamen. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. El primer texto dice el dictamen, con su correspondiente comentario. Luego tenemos la imagen con su correspondiente comentario. Y luego dice las diferentes líneas. Está aquí abajo. Las diferentes líneas. Y tenemos un texto para la primera línea que dice, al comienzo un 9 significa... 9 en el segundo puesto, 9 en el tercer puesto, sí, un texto para cada una de las 6 líneas. En este caso, como yo obtuve un hexagrama estático que no está mutando a ningún otro tiempo, no voy a leer las líneas, porque no hay ninguna línea que esté mutando. Voy a leer solamente el dictamen y la imagen. Podría, si estoy estudiando, si tal vez no estoy haciendo una consulta oracular o si estoy haciendo una pregunta, obtengo un hexagrama fijo, pero quiero tener una idea más acabada de todo el hexagrama, puedo leer las 6 líneas y estudiarlas, pero la respuesta a mi pregunta es el hexagrama fijo. Entonces corresponde leer solamente el dictamen y la imagen, ninguna línea, ¿ok? Esto es cuando es fijo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en este caso, yo arrojé las monedas, las 3 monedas 6 veces,
Y acá vemos en la primera línea, de abajo hacia arriba, obtuve un 7, por eso no muta, es impar que no muta. En la segunda línea ven que está mutando, esto quiere decir que yo obtuve un 9, 3 monedas iguales en su cara yang, y luego obtuve otro 7. Luego obtuve un 8 y aquí en la quinta línea en vez de un 8 obtuve un 6. Son las tres líneas, las tres monedas iguales en su cara yin. El valor yin es 2. 2, 4, 6. Obtuve una línea yin que está mutando. Y luego un 8. Entonces tengo, supongamos que hice una pregunta y obtengo esta respuesta que es la paz mutando en la segunda y en la quinta línea a el hexagrama, en este caso 63, que es después de la consumación. ¿Cómo sé que es el 63? Porque fíjense, la primera línea se mantiene igual, la segunda línea que está mutando cambia de yang a yin, de trazo entero a trazo partido, la tercera se mantiene igual, la cuarta línea se mantiene igual, la quinta muta de yin a yang y luego la sexta línea se mantiene igual. Entonces, aquí en La Paz tenía el cielo debajo de la tierra y aquí tengo el fuego debajo del agua. Fuego debajo del agua, si voy al cuadrito de la parte trasera del I Ching, de cualquier libro que tengan, no importa si es el de Wilhelm u otro, siempre está el cuadrito con los 64 hexagramas. Busco fuego abajo, agua arriba y me doy cuenta que obtuve el 63. Ahora, en esta respuesta, en este escenario que tenemos en pantalla, la respuesta a mi pregunta es el hexagrama directo y específicamente esas dos líneas. Esas dos líneas son como un una alerta, algo que se enciende puntualmente, es decir, la respuesta es el tiempo de la paz, pero debo prestar especial atención a estas cualidades del tiempo que me indican la segunda y la quinta línea, que a veces es un consejo, a veces es una advertencia, ya tendré que hacer la interpretación correspondiente. Y el hexagrama derivado, el 63, es, decíamos en el video anterior, un futurible, una posibilidad, es la tendencia, tal como están las cosas hoy, la tendencia va a esta tónica, este hexagrama que es después de la consumación. Entre lo que sucede hoy y este hexagrama futurible, media mi libre albedrío. Entonces, no es que inevitablemente voy hacia después de la consumación, pero la tendencia es hacia allí y yo sabré entre la respuesta descrita en el hexagrama directo y la atención que debo prestar a las líneas, qué es lo que debo hacer si quiero ir hacia ahí o si tanto como si no quiero ir hacia ahí, qué es lo que debo o lo que no debo hacer para no terminar en este tiempo derivado, en este hexagrama derivado. Básicamente, de eso se trata el estudio y el abordaje de la respuesta, ¿no? Ahora, sí, cuando tenía un hexagrama fijo, estudiaba solamente el dictamen y la imagen, aquí, obviamente, cuando tengo líneas que están mutando, voy a leer el dictamen, la imagen y específicamente la línea o las líneas que están cambiando. Y las voy a leer en el orden correspondiente. En nuestro caso eran la segunda y la quinta, leeré primero la segunda y luego la quinta. Si es una sola línea, leo solamente la línea que muta. Recuerden que esas líneas que mutan o esa línea que muta están indicando cómo es la especificación de la respuesta. El hexagrama derivado, luego, que en nuestro caso era el 63, no siempre se va a tener en cuenta. Recordemos que indica una tendencia, pero sí lo llegamos a considerar que es
creo que es prudente considerarlo, leemos únicamente el dictamen y la imagen, ninguna línea. Por ahora es así, ninguna línea. Iba a abrirles una posibilidad, pero lo veremos mucho más adelante. Por lo general, esto es importante para que no se desanimen, por lo general nos cuesta entender la respuesta, sobre todo nuestras primeras veces con el I Ching, parece que, como si el texto fuera hermético. En realidad lo que pasa, bueno, pueden pasar muchas cosas, también es un código que se va entendiendo de a poco en el tiempo, requiere de mi paciencia y de mi humildad para asumir mi ignorancia. En realidad no tengo, es como si tuviera una materia nueva en la universidad, completamente nueva, como si a mí me empezaran a hablar, por ejemplo, en chino. Voy a aprender chino y la clase, el profesor comienza ya de una hablando en chino. No entenderé nada al principio, pero de a poco voy a ir comprendiendo ese código. El chino vale además porque, por el origen del I Ching, ¿no? Entonces, tengo que tener paciencia porque tengo que saber que esta comprensión se va a ir dando en el tiempo y humildad para asumir mi ignorancia. Otra cosa que es buena tener en cuenta es, yo siempre sugiero que no hagamos la consulta oracular cuando estamos emocionalmente en turbulencia, ¿no? Atravesando unas turbulencias emocionales. Conviene todo lo posible estar calmo, quieto y más sereno emocionalmente, porque cuanto más apegado estoy emocionalmente, afectado por alguna circunstancia, yo digo que es como si tuviéramos la conciencia secuestrada y entonces el I Ching nunca me va a dar una respuesta de acuerdo a lo que mi parte subjetiva quiere o mi ego encaprichado quiere. Siempre me va a dar, recuerden, la respuesta de la acción apropiada, de la actitud apropiada, justa. Y justa es justa para mi parte esencial, no para mi ego. Entonces es probable que mi ego no quiera. Y ahí es donde se cierran mis capacidades de interpretación, mis capacidades receptivas más que de interpretación. Entonces tratar de estar lo más desapegado posible y asumiendo que la respuesta que vendrá posiblemente no sea la que yo espero o sí, pero que existe la posibilidad de que no. Entonces, desapegado de cualquier voluntad propia, de cualquier interés personal, en lo posible. Luego, cuando tenemos respuestas intrincadas, que pregunto por algo y siento que la respuesta no tiene nada que ver con lo que yo pregunté, posiblemente la pregunta haya sido contradictoria o que haya estado mal formulada. En el video anterior también hicimos un apartado de cómo realizar la pregunta, pero haremos más adelante algún otro video insistiendo en el formato de pregunta porque es clave. Si yo pregunto en términos de alternativas, sí o no, ¿me conviene tomar este trabajo? Nunca el I Ching va a responder sí o no. Entonces tal vez responda con, por ejemplo, después de la consumación, como obtuvimos el 63 recién. Bueno, después de la consumación, ¿me conviene o no me conviene? Nunca me va a responder sí o no, me va a responder con una descripción de las características, de las cualidades de un tiempo dado. Entonces, me va a resultar difícil ensamblar la respuesta con la pregunta que yo formulé. También cuando mi pregunta es fuera de lugar, cuando pregunto desde un lugar encaprichado, cuando pregunto algo que no corresponde, cuando le falto el respeto al I Ching, cuando estoy probando el poder del oráculo. Bueno, cuando la pregunta es así, fuera del lugar, el I Ching tiene su propia dinámica y va a responder y va a responder
de alguna manera aleccionándome y posiblemente sea con una respuesta sumamente confusa, como para indicarme que mi pregunta estuvo fuera de lugar. A veces también no entendemos la respuesta porque el I Ching nos está respondiendo con alguna otra área de la vida que no tiene que ver con la pregunta que hice, pero que me está tratando de señalar algo que en lo que necesito poner atención. Yo tal vez estoy preguntando si me tomo vacaciones, qué efectos tendría si yo me tomo vacaciones, la voy a pasar bien, me va a alcanzar el dinero, no lo sé. Estoy preguntando por un área de la vida y el I Ching me dice atención porque tal otra área puede sufrir en el corto plazo algún imprevisto, como por ejemplo a veces nos advierte de alguna enfermedad, a veces nos advierte de atención con los placeres y con la bebida, porque puede tener, literalmente habla del vino, pero podría ser relacionado a cualquier otro cualquier otro exceso, podría ser de comida, por ejemplo, como que va a haber un malestar físico, o también a veces nos alerta de algún robo o de algún imprevisto en alguna otra área de la vida. Entonces, aprovecha mi pregunta para llamarme la atención de otra cosa que no es la que estoy preguntando. Generalmente cuando sucede esto, me doy cuenta después de que sucede que, el I Ching me estaba avisando. Em, a veces tampoco responde la pregunta, pero sí nos señala los móviles que nos llevan a hacer la pregunta, como, hey, me estás preguntando desde tal actitud o con tal intención que está fuera de lugar y me lo va a señalar. A veces, por ejemplo, hay un hexagrama que es el 4, es la necedad juvenil, que cuando me responde con la necedad juvenil es porque ya hice la pregunta 2 días atrás, estoy repitiendo la pregunta o estoy insistiendo en un tema que no da para más, y me lo señala con ese hexagrama. Bueno. Eh, Creo que abordamos todas las posibilidades de respuestas intrincadas que a veces no puedo no comprender. Las respuestas que nos llevan a dudar, que no entendemos, que no estamos seguros quién soy yo, el vulgar o el noble en esta situación. Cuando tenemos dudas, tengamos paciencia, insistamos, meditemos en la respuesta, dibujemos el hexagrama, recreémoslo en la mente, leamos el texto una vez, dejemos descansar, como una masa, ¿no? La dejamos leudar, la volvemos a amasar un poquito, no sé, tal vez a la noche y tal vez al día siguiente, 2 o 3 veces, y esto se va como destilando poco a poco y van cayendo como por gotas, se va ampliando la comprensión. Otra recomendación es cuando hagan la pregunta, no hagan preguntas complejas, toda en una, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría, cuál sería el efecto si encaro el proyecto gastronómico con mi amiga Nora? Podría ser la pregunta. Bueno, aquí conviene separar en dos. ¿Qué pasa si encaro el proyecto gastronómico? Obtengo mi respuesta y luego y si es afirmativa y tengo ganas de seguir adelante con el proyecto gastronómico, ¿y qué sucedería? ¿Qué efectos tendría si este proyecto lo llevo a cabo con mi amiga Nora? Lo separo en dos, porque si no, si, por ejemplo, presenta un escenario adverso, como si me estuviera diciendo que no, no sé si es que no al proyecto gastronómico, no sé si es que no a Nora, ¿no? Dividirlo en dos. Ese es un buen consejo. Finalmente, así haya obtenido un hexagrama fijo o un hexagrama directo con un derivado, con líneas mutables, lo que sea, lo más importante una vez
que leo el texto, que lo medito, que tengo alguna comprensión al respecto, lo más importante siempre es integrar la respuesta. Integrar la respuesta es actuarla, me guste o no me guste lo que me dijo el I Ching. Porque recordemos que el I Ching siempre responde en el sentido del bien mayúsculo. Del bien es de mi bien, para mi mayor libertad, para mi mayor crecimiento, para mi mayor equilibrio. Entonces, en definitiva, me guía con las respuestas que me va dando en el camino, en la consecución de mi destino, me pone en relación con mi destino. Entonces, cuando integro la respuesta, estoy permitiendo que se despliegue y que se active el acontecer de mi propio destino. Eh, Así que es muy importante integrar la respuesta. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Nos veremos próximamente con algún otro aporte desde aquí, desde casa, Juan, transmitiendo el I Ching. Y si tienen sus preguntas, contáctenos por nuestras redes sociales y habrá respuesta. Todo será respondido. Bueno, un abrazo grande, espero que haya sido claro y nos vemos en una próxima oportunidad.